que hacer es salir de la sesión. En vuestras cámaras no aparecen activadas. El que quiera salir sale, pero es vuestra voluntad. Por lo tanto, comenzamos la clase. Vale. Vale, bueno, pues vamos primero, antes de todo, vamos a dar un repaso ¿dónde tenemos aquí? Al tema 1, a las transparencias del tema 1. Bueno, simplemente recordamos, ¿vale? Lo que estamos haciendo, ¿vale? Estamos manipulando la información que vamos a utilizar en computación va a ser información binaria, y lo que tenemos en este tema son ejercicios que pretenden que nos familiaricemos con la transformación entre los distintos códigos y la forma en que codificamos esa información dentro de un computador. Os recuerdo que utilizamos información binaria básicamente para que podamos transformar toda esa información y operar con ella utilizando lo que va por debajo de un computador, que al fin y al cabo son circuitos electrónicos, y los circuitos electrónicos funcionan en general con la lógica binaria. ¿Por qué? Podemos hacerlos funcionar como conduciendo o no conduciendo e identificando cada una de esas dos opciones con uno de los valores lógicos. Habitualmente, cuando conduce el transistor, el circuito con el que estamos operando, y pasa la corriente desde la fuente de alimentación a la salida o a la carga del circuito, decimos que tenemos un 1. Cuando no conduce y lo que pasa es la tierra, pues decimos que tenemos un 0. ¿Vale? Esto es importante que lo penséis, porque alguno puede pensar, bueno, ¿y para qué utilizamos toda esta codificación binaria teniendo la decimal que llevo trabajando desde que era pequeñito, ¿no? Bueno, pues esa es la razón. Y por eso tenemos que aprender a manejarlo. Habitualmente, cuando diseñéis un computador, no vais a trabajar con estos números binarios de manera, digamos, cuando son grandes números, pero sí es conveniente y necesario que sepamos pasar de una base a otra, ¿vale? Bueno, otra cosa importante que la iremos viendo dentro de los ejercicios es que recordéis que un número codificado en binario por sí, si no decimos qué codificación usa, o sea, un número representado, perdón, en binario, si no decimos qué codificación usa, no podemos saber exactamente qué valor es. Podemos imaginarlo, pero nunca sabremos si es correcto o no. Entonces, aparte de la representación binaria, que es simplemente que utilizamos ceros y unos para representarlos, podemos tener distintas codificaciones que veremos en los ejercicios. Y os recuerdo, pues codificación binaria pura, que solamente puedo representar valores positivos enteros; la representación en magnitud y signo, que puedo representar positivos y negativos enteros; la representación en complemento a 1 y en complemento a 2, que sucede lo mismo. Con la diferencia que en complemento a 2 puedo representar números positivos y negativos, pero además el 0 tiene una única representación. Es una representación asimétrica y es la más utilizada habitualmente cuando trabajamos en punto fijo en los computadores, cuando trabajamos en punto fijo, cuando trabajamos en representación de números enteros, positivos y negativos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la operación de suma y de resta pueden ser equivalentes, con lo que se reducen los circuitos y se trabaja con los números de una forma más cómoda, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo en las prácticas y en los ejercicios, pero tenerlo claro también desde el principio, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar por los ejercicios. Antes de comenzar con los ejercicios, habéis hecho una serie de entregas en el campus virtual y alguno de vosotros me lo habéis enviado por correo. Esta vez lo voy a aceptar porque es el principio y tenéis que acostumbraros, ¿vale? Pero a partir de ahora las entregas se hacen por el campus virtual. Otra cosa también que os voy a comentar, a ver, quiero comprobar si me estáis viendo. Sí. Otra cosa que os quiero comentar es relativo a las reuniones de Meet, sobre todo los que hoy sois el primer día que estáis allí en casa, el otro día estabais en la facultad. Recordad que tenéis que entrar a la reunión de Meet con la cuenta de la UCM, porque si no, yo tengo que estar pendiente de dar aprobación o no dar aprobación.
y eso puede suceder que os quedéis sin ver la clase, ¿vale? Entonces, el otro día ya sé que hay alguien que se quedó por ahí sin ver la clase, pero el motivo es ese, porque si yo estoy explicando no puedo estar admitiendo a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una última mirada por si alguien se ha quedado sin admitir, pero el resto, vale, en principio no, ¿vale? Bueno, muy bien. Vale, vamos a poner aquí. ¿Me oís bien en clase? ¿Sigue la cosa bien? ¿Sí? Ok, vale. Vale, bueno, pues vamos con el primer ejercicio que ya lo vimos el otro día. Lo vamos a repasar para coger un poco más de dinámica, de trabajo y además así lo tenemos corregido. Los ejercicios no los voy a pasar, pero la grabación de la clase sí la dejaré disponible dentro del campus virtual, dado la situación de hoy y quizá la de mañana. Mañana, en principio, intentaré ir a clase, depende cómo esté, pero ya os digo, depende un poco de cómo esté y de si puedo bajar la silla del despacho para dar la clase allí. Bueno, entonces, en este caso nos dicen, usando aritmética binaria, realice las siguientes operaciones en el que todos los operandos están expresados en decimal. Y tenemos las distintas operaciones. Voy a ir un poco más rápido porque ya lo hicimos, solamente nos quedaba la división. Os recuerdo, como están en decimal, ya nos lo dicen. El otro día preguntábamos, ¿tienen que estar entre paréntesis y poner la representación? ¿O en qué están representados? Sí, lo que pasa es que en el enunciado nos dicen en decimal, por lo tanto ya no es necesario que compliquemos la notación. Entonces nos piden que computemos 695 más 272, 695 menos 272, 272 por 23 y 159 partido por 10, pero utilizando lógica binaria, ¿vale? O aritmética binaria, mejor dicho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar todos estos números a binario. Es lo más fácil. Habitualmente siempre trabajaremos para pasar de distintas codificaciones pasando por binario y por decimal, que son las que más fácilmente podemos trabajar. Y luego ya hacer lo que tengamos que hacer, el complemento, el cambio de representación, ¿vale? Entonces, los números que vamos a utilizar los pasamos a binario. Os recuerdo que se divide por la base, en este caso es 2, si fuera 16, 16, 8, etcétera, ¿no? Divido por la base y me voy quedando con el resto. Y después la codificación iría desde el bit más significativo, comenzando por el último que hemos obtenido. Si lo pensáis, es lógico porque lo que vamos haciendo es dividir por 2 y por lo tanto el resto corresponde al bit menos significativo, corresponde al 5, ¿no? Ese 5 al dividir por 2 es un 1, el resto, y eso indica que es un número impar. Entonces, si hacéis ese mismo proceso, entenderéis por qué comenzamos a tomar los valores desde el mayor al menor, ¿vale? Entonces, tomaríamos el valor desde este 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, y esa es la representación del 695, ¿vale? Igualmente, podemos hacer el 272, esto ya lo hicimos en clase, aunque no recuerdo si lo llegamos a hacer entero porque era un poco más lidioso con la pizarra, pero bueno, exactamente el mismo proceso es igual. Aquí lo mismo, dividimos por 2 y obtenemos el número que sería 1001000 en binario. Tomamos los demás valores. Habitualmente esta es la forma más rápida y más aconsejable de proceder, que es conseguir todos los números en binario, puesto que vamos cogiendo práctica y lo hacemos, ¿vale? Siempre podéis comprobar si el resultado es correcto multiplicando por la base, por cada una de las posiciones y su valor de la base, y comprobar si os habéis equivocado o no, ¿vale? Cuando tengáis más práctica, pues ya iréis viendo de alguna forma prácticamente directo si os habéis equivocado o no, porque en el momento en que veáis un número que es 272, por ejemplo, si no tiene el valor de 2 elevado a 9, quiere decir que me he equivocado, porque 2 elevado a 9 son 200, son el 2 elevado a 8, perdón. 2 elevado a 8 son 256 y por lo tanto tengo que sumar 256 más algo, ¿vale? Si no lo tengo hecho, pues evidentemente en algo me he equivocado, ¿vale? Bueno, y 159 sería ese valor y
nos queda el 10, que evidentemente es más sencillo, pero hacemos el procedimiento completo para que los tengamos todos. Estos son todos los números que tenemos calculados en binario para calcularlo. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, que abra el micrófono y me pregunte. ¿No? De acuerdo. ¿En casa me oís bien? Por favor, darme un poco de feedback, que es un poco raro esto. Ok, gracias. Vale, gracias. Vale, bueno, pues vamos a hacer ahora las operaciones. La suma ya la hicimos el otro día, la comprobamos por las potencias de 2 multiplicando cada uno de los elementos. El valor lo podéis comprobar que da 967 simplemente calculando los valores. Os recuerdo, para hacer la suma, digamos, la que me llevo la pongo siempre arriba porque va a ir sumada, mientras que en la resta, la que me llevo la pondría debajo para operar. Por supuesto, esto debéis coger mucha práctica porque si no tenéis soltura no es lo habitual que lo hagamos. Y os recuerdo que en el examen siempre, siempre, siempre ponemos un problema de este tipo. Entonces, es un punto que es bastante sencillo de realizar, pero que tenéis que sacar y que habitualmente soléis fallar en alguna cosa. Entonces, simplemente es coger práctica y todas las semanas, por así decirlo, haceros un par de números en binario y hacer un par de operaciones, porque al final es lo que va a hacer. Y luego, por supuesto, comprobarlo y coger soltura con la suma y la resta. Os recomiendo que no utilicéis la calculadora para hacer las comprobaciones, porque de esta forma vais a hacer más práctica y con la calculadora en el examen no la vais a tener y por lo tanto vais a tener un problema a la hora de hacer la comprobación. ¿Vale? Bueno, la multiplicación también la hicimos, simplemente es ir poniendo cuando multiplico por 1 pongo el multiplicando y voy desplazando, al igual que hago en la multiplicación normal. Cuando tengo 0 pongo todos ceros o simplemente desplazo la siguiente suma, el siguiente término de la suma, lo desplazo 2 posiciones. En principio, para no equivocaros, lo mejor es ir poniendo el 0, ¿vale? Y posteriormente realizo la suma exactamente igual que hago la multiplicación. Lo que pasa es que al estar trabajando en la multiplicación decimal, trabajo con números decimales y aquí estoy trabajando con números binarios, pero el proceso es exactamente igual. Voy multiplicando cada una de las cifras del multiplicador por el multiplicando y finalmente obtengo la suma, ¿vale? Como os digo, esto es una cosa que debéis saber de segundo o primero de la ESO, ¿vale? Pero bueno, es habitual que haya que recordarlo y se recuerda y si tenéis dudas me preguntáis en tutorías. Bueno, quedaba la división. La división, el proceso es exactamente el mismo. Tomo valores hasta que puedo dividir y fijaros que la única diferencia es que solamente aparecen unos y ceros, lo mismo. En el dividendo aparecerán unos o ceros. En este caso voy bajando y siempre obtengo un número mayor que 1, 0, 1, 0, por lo tanto la cifra que va en el dividendo es un 1. Hago la resta para obtener el resto y con esto obtengo el valor. Fijaros, alguien me preguntaba, dice, claro, 159 entre 10, lo que sucede es que no es divisible por 10. Bueno, claro, pues sucede lo mismo que cualquier división. 159 entre 10 es 150 entre 10 y el resto 9, ¿vale? O sea, que es 15 y el resto 9. Pues aquí sucede lo mismo. El cociente es igual a 1, 1, 1, 1 y el resto es 9. Es 1, 0, 0, 1. 15 y 9. Sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, este es el primer ejercicio. Como os digo, practicarlo. Si habéis hecho los ejercicios y lo habéis entregado, que hay bastante gente que lo habéis entregado, creo que en torno a 40, o sea que está muy bien. Y si lo habéis hecho y tenéis alguna duda, pues cuando lo corrija lo podemos comprobar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Bueno, pues si queréis copiarlo, alguno que no haya terminado, el procedimiento este. Vale. Bueno, vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 vamos a realizar los siguientes cambios de base, ¿vale? Sí, Y aquí, sí, perdón, había una duda en clase. Tengo una vale. duda. Sí, dime. Que si en la resta es 0 menos 1 y ya está, no tiene nada más, pones 1 me llevo, o sea, y desbordamiento, ¿o qué? Si es el último valor, dices. Si es el valor más significativo, sí, claro, hay desbordamiento. Claro. Y ya está, ¿no? Sí, sí, Vale, gracias. nada. En principio, en las operaciones que estamos realizando aquí, si solamente nos piden calcular la división o la resta, no vamos a tener desbordamiento porque puedo utilizar tantos bits como me hagan falta. Solamente, como pasa en ejercicios posteriores, si me dicen solamente tienes 7 bits o solamente tienes 8 bits, es cuando yo podré tener desbordamiento, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues seguimos. Bueno, y ahora vamos a hacer los siguientes cambios de base, ¿vale? El primero, tenemos un número en binario y tenemos que pasarlo a hexadecimal, a decimal y a octal. Os recuerdo cómo se hace el procedimiento. Ahora lo hacemos, pero os recuerdo cómo se hace el procedimiento. En este caso, estamos en binario, ¿vale? Binario, obviamente, son dos valores y, por lo tanto, es 2 elevado a 1, la base, lo que tenemos. Y tanto hexadecimal como octal son potencias de la misma base, es decir, hexadecimal es 2 elevado a 4 y octal es 2 elevado a 3, que es 8, ¿vale? En esos dos casos, lo que tenemos que hacer es simplemente tomar tantos bits como posiciones me indique el exponente. Por ejemplo, en hexadecimal, como es 2 elevado a 4, tomo del valor binario los valores de 4 en 4 comenzando desde la derecha, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer, pero lo recuerdo cómo lo hacíamos. Y en octal, como es 2 elevado a 3, tomo los valores desde la derecha de 3 en 3, ¿vale? En el caso de decimal, lo acabamos de ver en cualquiera de estos ejemplos, simplemente tengo que multiplicar aquellos valores que están multiplicados por 1 por su posición y la potencia menos 1 y obtengo la suma. O sea, el 1, 2 elevado a 0 por 1 más 2 elevado a 3 por 1, que es 8, es igual a 9, ¿vale? Bueno, pues vamos con el primero. Para pasarlo a hexadecimal, como os he dicho, como es una potencia de la misma base, tomo los valores de 4 en 4, comenzando desde la derecha. 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 0, 1, ¿vale? Y ahora los transformo en su correspondiente hexadecimal. El 0, 1, 1, 0 es 4 y 2, 6, ¿vale? Y el otro es B, que es el 11, ¿vale? Entonces, B6 es en hexadecimal este número expresado en binario, ¿vale? Para el decimal hacemos el procedimiento que ya hemos utilizado, multiplico aquellos valores por las correspondientes potencias y obtengo 182. Este es el paso más habitual, estos son los pasos más habituales que vamos a utilizar, ¿vale? Y en octal os he explicado como la base es 8, 2 elevado a 3, tomo 3 en 3 los valores en binario. Solamente cuando estoy en binario, no cuando estoy en decimal, tened cuidado. Entonces, en este caso, tomaría 0, 1, 1, 0, 1, 1 y me queda 0, 1. Como son de 3 en 3, bueno, pues en principio lo único que tengo que hacer es añadir ceros en la izquierda. En realidad no me hace falta porque en octal el 1, 0 es el mismo número que el 0, 1, 0, ¿vale? Pero bueno, si alguien quiere ver siempre los números como de 3 en 3 en octal, que puede ser, pues añadimos un 0 a la izquierda y por lo tanto tendríamos en morado el 0, 1, 0, ¿vale? Si lo traducimos a octal, recordar que en octal solamente podemos representar entre 0 y 7, pues obtenemos 6, el 6 y el 2 otra vez, ¿vale? Vale. Bueno, vamos con el segundo ejercicio, que es pasar el 7,3 que está en octal a hexadecimal, decimal y binario. Vale, os recuerdo que os acostumbréis a no decir 73 cuando no está expresado en decimal, porque solamente 73 cuando está expresado en decimal. Entonces yo digo 7,3 en octal, ¿de acuerdo? Vale, para pasarlo a hexadecimal,
el proceso debería ser el más fácil, es pasarlo a binario y de binario a hexadecimal. Hay otras opciones, pero en principio la más fácil es esta. Entonces, lo paso a binario, pues simplemente sustituyendo, haciendo el proceso inverso de lo último que había hecho. El 3 en binario, en octal, pasarlo a binario es 0, 1, 1, utilizo 3 dígitos, y el 7 es 1, 1, 1, que coincide con el binario. Ya lo tengo pasado a binario y ahora, una vez que lo tengo pasado a binario, tengo que tomar los valores de 4 en 4 porque me lo piden en hexadecimal. Con lo cual, empezaría de la derecha y tomaría el 1, 0, 1, 1 y me quedaría aparte el 1, 1, que con dos ceros pues sería 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Lo paso a hexadecimal y obtendría el 3p en hexadecimal, ¿vale? Igualmente, para pasarlo a decimal, pues hago el mismo procedimiento que he utilizado en el caso del binario, pero en este caso, en lugar de poner 2 elevado a lo que sea, pongo 8 elevado a lo que sea, ¿vale? Entonces, en este caso, sería 3 por 8 elevado a 0, que es la primera posición, y más 7 por 8 elevado a 1. Si lo sumo ya esto en decimal, tendría 59, ahora sí, 59 en decimal. ¿Vale? Y finalmente, para pasarlo a binario, bueno, como ya lo he hecho, lo tengo aquí arriba, lo he hecho inicialmente para el hexadecimal. Entonces, lo paso directamente a binario. Vale, importante. Fijaros que estos números están codificados en binario, representados en binario, representados en hexadecimal y representados en decimal. Pero no podemos saber qué número están representados si no nos dicen la codificación en el caso del binario, ¿vale? Lo repito varias veces para que lo tengáis claro. En principio, si no nos dicen nada, pues representarían el número en positivo, pero habitualmente nos lo tienen que decir porque si no, no podemos saberlo, ¿vale? Bueno, el 137 a hexadecimal, el procedimiento es el mismo, ¿vale? A ver, pasaría a hexadecimal, primero pasándolo a binario y posteriormente a hexadecimal. Para pasarlo a binario, pues lo que tengo que hacer es el proceso de división. Perdón. Bueno, sí, lo puedo hacer pasándolo a binario. Hemos puesto primero el anterior. Alternativamente podría hacerlo como he puesto al principio, pero por explicar el mismo proceso, haría la división pasándolo a binario y de binario lo pasaría a hexadecimal, ¿vale? Haciendo el mismo proceso que he hecho antes. Yo lo había dicho al contrario, alternativamente lo que podéis hacer es dividir por 16 y obtener el valor en hexadecimal. Fijaros que si os da un cociente que es superior a 10, tenemos que utilizar las letras para luego hacer la codificación, ¿de acuerdo? Entonces el proceso es análogo, hay las dos formas de hacerlo, ¿vale? Si lo paso a octal, pues lo mismo, puedo hacer el mismo proceso dividiendo por 8 o, de nuevo, como ya tengo pasado el valor en binario, podría tomar este valor que he pasado en binario para la hexadecimal y directamente pasarlo a hexadecimal tomando los valores 1, 0, 0, que sería este 1 de aquí, 1, 0, 0, que sería el siguiente 1, y 1, 0, 0, que es, y 1, 0, que es el 2, ¿vale? Me falta de nuevo un 0, que sería el valor. Bueno, y al binario ya lo hemos pasado, así que el resultado lo tengo pasado desde el primer apartado. Como os decía, habitualmente yo suelo hacerlo pasando directamente todo a binario y una vez que está todo en binario, pues ya paso a hexadecimal, octal y binario. El binario lo tengo ya obtenido, ¿vale? Bueno, si estamos en base 16, pues lo mismo. Volvemos a hacer el mismo proceso que hacíamos con base 2 y con base 8, pero en este caso, pues 16 elevado a n-1. Entonces, 16 elevado a 2 el primero, 16 elevado a 1 y 16 elevado a 0 el siguiente caso, ¿vale? A octal, bueno, pues de nuevo
lo tengo en hexadecimal, lo paso a binario y lo tomo de 3 en 3. Ya lo hemos hecho en otros apartados, ¿vale? Voy a dejar un momento para que lo copiéis. Vale. Vale, pues ya lo tenemos en octal, lo paso a binario y desde el binario lo paso a base octal, en lugar de tomarlo de 4 en 4, tomándolo de 3 en 3, como hemos hecho en los casos anteriores. Y después traduciendo esos valores al correspondiente octal. En este caso, 3, 6, 3, 5 sería el resultado. ¿De acuerdo? Ya os digo que, bueno, lo ideal es que hagáis los ejercicios antes y ahora lo vayáis corrigiendo sobre lo vuestro. Pero bueno, en este caso la clase la dejaré grabada. Las transferencias no las vamos a pasar porque si no circulan por ahí y cuando mandamos los ejercicios voluntarios no los hace nadie. Y el interés de esto es que los hagáis. Pero bueno, cualquier duda me podéis preguntar. ¿Vale? Bueno, a binario ya lo hemos pasado, por lo tanto lo tenemos disponible. ¿Vale? Bueno, este sería el ejercicio 2. ¿Alguna pregunta? Me preguntáis por ahí si que he dicho que en el examen no tendréis calculadora. No, no tendréis calculadora en el examen. No tendréis calculadora. Pero vamos, que lo que hay que calcular, lo más difícil es dividir por 2. Así que cogéis práctica, que es de lo que se trata. Ya veis que si no cogéis práctica, pues vais a tener menos soltura. Pero vamos, la calculadora solo os va a hacer falta para hacer divisiones menores, como mucho entre 10 y cosas así. Así que, bueno, practicar un poquito, que siempre viene bien. Recordar cómo se escribe, cómo se hacen operaciones en matemática básica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio 3, que es un poco repetitivo, pero bueno, esto es como os dije al principio. Vamos a hacerlos todos para que cojáis práctica. Y luego ya más adelante, a lo largo de la asignatura, a lo largo del curso, del cuatrimestre, iremos haciendo algunos de los que están como adicionales para que vayáis recordando la práctica. Por supuesto, los podéis entregar como voluntarios y los vamos corrigiendo, ¿vale? Bueno, pues el ejercicio 3 dice, exprese en octal y hexadecimal las siguientes secuencias de 16 bits, ¿vale? Son secuencias de 16 bits. Fijaros que ahora ya nos dicen cuántos bits utilizo, ¿vale? Esto es importante porque cuando estamos diseñando un computador o estamos diseñando un sistema combinacional, siempre tenemos una serie de bits disponibles, ¿eh? No, los bits son, al final, simplificándolo mucho, son cables y si no tengo un cable no puedo transmitir la señal. Entonces, si yo desde un circuito solamente puedo sacar 8 cables, quiere decir que solamente puedo transmitir 8 bits, ¿vale? Esos 8 bits los puedo utilizar en distintas codificaciones y puedo intentar representar unas cosas u otras. Con 8 bits puedo representar 2 números en BCD o puedo representar distintos valores y puedo hacer sumas, operaciones, números positivos y negativos, pero si tengo 8, solamente puedo hacer 8. Y aquí es cuando me pueden aparecer desbordamientos en la ejecución, ¿vale? Bueno, en este caso nos dice exprese en octal y hexadecimal la siguiente secuencia de 16 bits. Como son secuencias de 16 bits, no voy a tener ningún desbordamiento porque no realizo ninguna operación, ¿vale? En el segundo apartado dice calcule también el número que representa, suponiendo que se codifica en binario puro, en magnitud y signo, en complemento a 2 y en complemento a 1. Fijaros, tampoco voy a tener desbordamiento porque no realizo ninguna operación. Solamente voy a ver las distintas magnitudes que representan, ¿vale? Bueno, comenzamos por el primero. Lo vamos a pasar a octal y hexadecimal con el mismo procedimiento que hemos utilizado en los ejercicios anteriores. Los agrupo, que ya vienen agrupados en este ejemplo, por grupos de 4 bits
Y de ahí voy obteniendo el número en hexadecimal que representa, ¿vale? Por lo tanto, este sería el 0607 en hexadecimal. Y en octal, pues voy tomándolos de 3 en 3. En este caso me queda un único 0 al extremo izquierdo que completaría con otros 2 para representar el 0, ¿vale? No es necesario, pero podría hacerlo. Y en este caso, el número que representa en octal es 003007. Recordad que no decimos el 3007 ni el 607 para evitar problemas luego de la codificación, ¿vale? Bueno, si lo paso a binario puro, ya lo tengo en binario y ahora digo, ¿qué número está representado en binario puro? Si está representado en binario puro, ¿qué significa? Alguien de casa, ¿qué significa que está representado en binario puro? ¿Qué puedo representar únicamente? Un número positivo y entero. Eso es, solamente números positivos enteros, ¿vale? Entonces, da igual que empiece por 0 por 1, cualquiera de los otros, sino que solamente en binario puedo representar un número entero y positivo, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, el A, el primer valor que aporta a la suma es el 2 elevado a 10 y el resultado sería 1543. Ahora sí digo 1543 porque estoy hablando en decimal, ¿vale? ¿Vale? En magnitud y signo, ¿qué puedo representar? Alguien en casa también por ahí, que no es el mismo. Venga, que no ve nadie. Números enteros. Números enteros, positivos y negativos. Claro. Eso es, ¿vale? Entonces, en este caso, lo primero que tengo que ver es cuál es el signo. El signo va a ser el 0, ¿vale? Y el resto utilizaré el valor. Bueno, pues en este caso, el bit más significativo, MSB, que lo representamos como el bit más significativo, es 0, por lo tanto, es un número positivo. No nos hace falta decodificar el valor porque en binario puro el primer valor era 0 y, por lo tanto, la magnitud es la misma, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos calculado arriba, pero lo tendríamos que calcular. Por lo tanto, el número es positivo y ahora sí el más 1543 en decimal, ¿eh? Fijaros que es el más 1543, ¿vale? Bueno, ahora en complemento a 2, pues en principio pasa lo mismo que en magnitud y signo. Puedo representar valores positivos y negativos. En el caso de complemento a 2, si comienza por 0, sé que es un positivo y el tratamiento es el mismo que en los anteriores. En complemento a 2 es un número positivo y, por lo tanto, la magnitud es la misma que en el caso de magnitud y signo, ¿vale? Pero fijaros que tengo distintos valores para los negativos. No es el caso, pero sería distinto. Lo mismo sucede en complemento a 1, ¿vale? En complemento a 1, los valores positivos se codifican igual que en binario puro, magnitud y signo y complemento a 2 y, por lo tanto, la magnitud es el mismo, ¿vale? Bueno, en el caso del número o de la secuencia B, el proceso es el mismo. Vuelve a comenzar por 0 y, por lo tanto, el procedimiento es el mismo. Los números positivos representan básicamente la misma magnitud independientemente de la codificación, porque así las hemos definido estas codificaciones. Y, por lo tanto, en este caso, calculo el valor en hexadecimal, el valor en octal y en binario puro me va a dar el 214. Sin necesidad de hacerlo, sé que en magnitud y signo sería más 214, en complemento a 2 más 214 y en complemento a 1 lo mismo, ¿vale? Porque al ser positivos y el primer bit no ser un 1, tengo ese mismo valor, ¿vale? Bueno. Estos serían los valores, como os he dicho, que tenemos ahí, ¿vale? Y ahora iríamos con los negativos, que son un poco diferentes. ¿Alguna pregunta? Iñaki, ¿me escuchas? Sí, sí. Nada, solo quería preguntarte que cuando cambiamos de binario a hexadecimal o a octal, ¿Sí? ¿es necesario poner los ceros de la izquierda?
No, no es necesario. Es simplemente por si alguien se lía. Vale, El vale. 0 es el 0 en octal, igual. Habitualmente en hexadecimal y en octal se utilizan estas codificaciones para comprimir la información. Entonces, lo que pasa es que si yo te doy un número en octal, en el caso del 0, no sé cuántos bits voy a utilizar. Entonces, habitualmente se suele completar, pero no es necesario, es el mismo número, ¿vale? Vale, gracias. ¿Algo más? Bueno, al igual que en hexadecimal, o sea, en hexadecimal podrías tener solo un 0. En estos ejemplos que estamos viendo tengo 4, pero podrías tener nada más que 1 y el número sería el mismo, ¿vale? No hay que completarlo. Vale, bueno, pues vamos con los negativos. Es muy importante que entendáis bien este ejercicio que va a caer en el examen seguro. Ya van 2 veces que lo digo, ¿eh? Seguro que voy a pedir que paséis a complemento 2 y representéis un ejercicio como este, ¿vale? Yo o el que lo ponga, porque el examen es común a todas las asignaturas de fundamentos de computadores de todas las titulaciones. Pero vamos, seguro que ponemos uno de estos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, vale. Vamos con el siguiente número, que es una secuencia de bits, perdón, que comienza por 1, ¿vale? En este caso, pasarlo a hexadecimal también es inmediato, porque tenemos los números separados de 4 en 4, codifico en hexadecimal cada uno de esos valores, el 3 es igual que en binario, el 1, 1, 1, 1 es el 15, y lo represento por el F, el 1 es igual y el 12 es la C, ¿vale? Esa es la representación en hexadecimal. Representación en octal, pues exactamente igual, ¿vale? De nuevo nos vuelve a quedar un bit, en este caso es un 1, y esto es en octal. Fijaros que aquí es una representación de los bits en hexadecimal y octal, que es exactamente igual que la binaria, pero simplemente comprimida, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué significarían si me dijeran este número en hexadecimal está codificado en tal codificación, ¿vale? Lo que pasa es que utilizamos la binaria, pero perfectamente me podrían decir que el número C1, F3 está codificado en complemento a 2. Pues yo tendría que traducirlo a un número. Vamos a utilizar el binario porque es el procedimiento que tenemos. En binario puro, de nuevo, solamente puedo representar valores positivos y aquí es donde viene la diferencia. El 1 interviene, el primer 1, este que tenemos aquí, si queréis, este de aquí, interviene en calcular el valor, porque solamente puedo representar valores positivos. Por lo tanto, no tengo que separar el bit de signo, que no lo puedo hacer. En binario puro, esta secuencia de bits será 49.651 en base 10 porque aporto el valor de 1 por 2 elevado a 15. ¿Vale? También en el examen alguien puede pensar, bueno, es que yo saberme todas las potencias de 2 y tal. Bueno, pues antes del examen tomáis una hoja en sucio y ponéis 2 elevado a 0 es igual a 1, 2 elevado a 1 y la sabéis. Habitualmente, si tenéis práctica, no por encima o sea, por debajo de 10 no se os van a olvidar, pero bueno, para aseguraros las ponéis en una esquinita allí y ya sabéis cuáles son. Y luego para sumar, pues las sumáis. En un examen, si a mí me dejáis esta expresión y es correcta y os habéis equivocado a hacer la suma, pues, hombre, no pasa nada. Os daría un capón, pero como no puedo, ni me deja la ley, ni vais a estar cuando corrija, pues en principio no pasa nada. Pero lo que sí que debéis hacer bien es estas operaciones. En el examen, poner cuidado de todas formas en calcular los resultados, porque si luego lo tenéis que utilizar para un elemento posterior, entonces sí que os podéis equivocar. Ya os digo, si yo os digo solamente pasar a binario puro el valor y al hacer esta suma se equivoca alguien, bueno, pues no es un error muy importante, pero si luego tenéis que utilizar este valor para otra cosa, pues entonces ya, amigo, ahí ya el error se retransmite y ya no se puede tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, magnitud y signo, pues ahora ya es diferente, ¿vale? Ahora sí que tenemos que separar este primer 1, en este 1 que está en negro aquí, si tomamos la representación en binario coloreada que tenemos aquí arriba. Entonces, este 1 ya nos está indicando el signo. Entonces, de nuevo, este 1 será el menos y ahora, para calcular la magnitud, tengo que utilizar
todos los valores que están detrás de este 1 negro. En este caso, desde el primer 1 amarillo hasta el final, ¿vale? Que si pensáis un poco, obviamente sería restarle al número de arriba 2 elevado a 15, que no lo utilizo, ¿vale? Bueno, pues este valor de aquí obtendríamos el menos 16.883, ¿vale? En base 10. Bueno, vamos a complemento a 2, ¿vale? En complemento a 2 ahora es diferente porque el valor del 1, el valor del 1, perdón, el primer 1 también va a contribuir a la magnitud del valor en complemento a 2. Entonces, no hay que separarlo. Sí que nos sirve para saber que es negativo, pero no hay que separarlo. Lo repito, ¿eh? Es complemento a 2 y, por lo tanto, la secuencia de bits es negativa, pero tengo que utilizarlo para calcular la magnitud, ¿vale? ¿Cómo calculo la magnitud? Bueno, pues como sé que es un número negativo, lo que tengo que hacer es el complemento a 2 de ese valor y ese valor en binario me dará la magnitud, ¿vale? ¿Cómo complemento a 2? Pues hay distintas formas de hacerlo, ¿eh? Recordar, puedo hacer el número hallar el complemento, o puedo, yo como habitualmente lo hago, es complementando todos los valores y sumando 1, o tomando todos los valores hasta el primer 1 y luego complementando, ¿vale? Bueno, entonces en este caso, si lo hacéis, es el complemento a 2 de ese valor, ¿vale? Comprobarlo, simplemente complementáis todos los valores. Si tomáis este valor, sería 0011, 0110, todos ceros y 1100, ¿vale? Si le sumo 1, pues cambia este bit que tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues entre ese valor lo calculo cuál es la correspondiente magnitud, este que ya empieza por 0, para el proceso ya empieza por 0. Bueno, podría comenzar por 1, pero en principio comienza por 0 y obtengo este valor, ¿vale? Esa es la magnitud del complemento a 2 y, por lo tanto, el valor es menos 15.885 en decimal, ¿vale? Como está en complemento a 2, tengo que pasarlo. Si fuera un número positivo, como hemos hecho anteriormente, no hace falta, ¿vale? Bueno, en complemento a 1, pues el procedimiento es igual. Sé que es un número negativo y ahora, en lugar de hacer el complemento a 2, hago el complemento a 1, que es invertir el valor. Entonces, en este caso, sería exactamente el mismo que el anterior, pero sin sumarle 1. El complemento a 1 es este valor. Y la magnitud, pues sería, obviamente, intuitivamente, podemos saber que sería 1 menos que el anterior, sería 15.884. Este tipo de razonamientos debéis hacerlos también vosotros cuando hacéis una comprobación. O sea, si en el complemento a 1 he visto que le he sumado 1, pues evidentemente el complemento a 1 tiene que ser un elemento o un valor menos que el otro, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a hacer el siguiente y luego paro para preguntas, ¿vale? Para ver si se aclara. Bueno, el siguiente valor vuelve a ser un número negativo, en el caso de tenerlo en complemento a 2 y complementa a 1 y magnitud de signo. Pero en binario puro, no. En binario puro solamente puede ser positivo. Por lo tanto, transformo ese valor a esa decimal, transformo ese valor a octal. Esto es el procedimiento exactamente igual. Y ahora, en binario puro, simplemente computo los valores que tienen 1, en este caso son 4 nada más, 2 elevado a 15, más 2 elevado a 12, que sería este de aquí, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 1. El valor correspondiente es este que tenemos aquí, ¿vale? Pequeñas comprobaciones que podéis hacer es si empieza por 0 tiene que ser par, si termina por 0 tiene que ser par, si termina por 1 sin par, en fin, pequeñas, podéis pensar un poco si el valor que tenéis aquí más o menos corresponde con el que teníais en binario y no os habéis equivocado, ¿vale? Entonces, en binario puro solamente puede ser positivo. Vamos a magnitud y signo. Pues sucede lo mismo que antes, ¿eh? En este caso, vamos a quitar el primer elemento que nos indica que es un número negativo y para calcular el valor de la magnitud tengo que tomar el valor desde, en este caso, que está en los amarillos hasta el final, ¿vale? Paso a ese valor
y obtengo, en este caso, menos 4.106 en decimal. ¿Vale? Bueno, vamos con el complemento a 2, lo mismo. Hacemos el mismo procedimiento que habíamos hecho antes, tomo el bit más significativo, es un número negativo y, por lo tanto, el valor de D la magnitud de D es el complemento a 2 de este valor, que, de nuevo, vuelvo a invertir todos los valores y le sumo 1 y obtengo el valor de D en la magnitud, ¿vale? En este caso, el valor es menos 28.662, ¿vale? El complemento a 1, pues siguiendo el mismo proceso, es un número negativo, hago el complemento y, como era de esperar, es el 28.661. Bueno, pues este procedimiento os tiene que quedar muy claro, tiene que quedar muy clara la diferencia entre lo que es una representación binaria, octal y hexadecimal, y luego lo que es una codificación. La codificación de esos números es en qué lo vamos a traducir. Cualquier número que esté representado en binario, hexadecimal o octal, o cualquier otra representación, pero en principio la representación binaria, hexadecimal y octal son las que vamos a utilizar. Cualquier secuencia de bits, cualquier número, puede representar un número, puede estar codificado en binario puro, magnitud y signo, complemento a 2, complemento a 1 o lo que sea. Pero cualquier elemento. Entonces, solamente si nos dan los bits, no podemos saber qué valor está representando si no nos dicen qué codificación está utilizando. Si en algún ejercicio os preguntan qué significa este valor, lo que debéis explicar es esto. No me están indicando la codificación y luego, para resolverlo, podéis suponer una codificación. Es decir, lo más fácil sería, pues en este caso, decir, pues voy a representarlo en binario, ¿vale? En binario puro, perdón. Vale, ¿alguna pregunta? No. Vale. Bueno, vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Yo me tengo que levantar de la silla y volvemos, pues eso, exactamente, son y 54, pues a las 12 en punto retomamos la clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me habéis oído en casa? Sí. Sí, me habéis oído, ¿no? Vale, ok. Volvemos a las 12, 5 minutitos.